Bien, que el Señor les bendiga. Vamos ahora a hablar sobre el estado de los muertos. He decidido, ¿verdad?, hacer esta grabación aparte, ¿verdad?, porque sería, como dije anteriormente, mucha información. Pasar el tema del milenio y el estado de los muertos, ¿verdad?, todos juntos en una clase. Así que vamos entonces con esta lección para ya estar dando entonces así término a esta materia de escatología bíblica. Y lo vamos a hacer, ¿verdad?, en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de este tema tan interesante, el estado de los muertos. Lucas, capítulo 16, verso 19 al 21, que nos habla acerca de la parábola del rico y Lázaro. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez, dice. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado, dice, por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate, que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y aquí tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que les envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Muy bien. El estado de los muertos. ¿Dónde están los muertos? ¿Ya? Buena pregunta. Siempre nos ha fascinado, ¿verdad?, el tema de la muerte. ¿Ya? Y nos preocupa. ¿Por qué razón? Lógicamente, ¿verdad? Porque todos queremos vivir eternamente. ¿Ya? Nadie se quiere morir. Bendito sea el nombre del Señor. Quien esté, la verdad, queriéndose morir es porque realmente está aburrido la vida. ¿Ya? Pero ¿por qué queremos vivir eternamente? Porque Dios nos creó eternamente. ¿Ya? La muerte es el producto de la desobediencia del hombre, del pecado. ¿Ya? Las indagaciones, página 15, sobre la muerte y sus misterios son milenarias, dice. El hombre que Dios creó en el jardín del Edén fue creado para vivir eternamente. Pues en el jardín ya había entre tantos árboles la presencia del árbol de la vida, que le daba al hombre la inmunidad, sea la condición de tener una vida sin regresiones físicas en el aspecto degenerativo humano. ¿Ya? O sea, estaba el árbol de la vida, ¿ya? Y el hombre había sido creado para vivir eternamente. Bendito sea el nombre del Señor. Habían 2 árboles, ¿verdad? El árbol de la ciencia del bien y el mal, que si ellos comían, ¿verdad?, iban a morir, ¿ya? Espiritualmente. Y el árbol de la ciencia, perdón, el árbol de la vida, que es el árbol, ¿verdad?, que les da vida eternamente. En tanto observamos la presencia de otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Génesis 2:17. De este árbol Dios prohibió que el hombre comiese. Deducimos que según el texto la muerte vendría como premio o recompensa por la desobediencia. Entonces, ¿qué pasó, verdad? Que Adán y Eva desobedecieron. Y al desobedecer, ¿verdad?, comen del árbol de la ciencia del bien y el mal. Sus ojos son abiertos espirituales, ¿verdad? Se dan cuenta que pasan a experimentar, ¿verdad?, no solamente conocer el pecado de forma teórica, sino práctica. Las consecuencias del pecado las sabemos, ¿verdad? Trae la muerte, la enfermedad, trae, ¿verdad?, el envejecimiento, bendito sea el nombre del Señor, y todas las maldiciones que han caído sobre la tierra. Y entre esas, ¿verdad?, la muerte, que es la más terrible. O sea, el hombre deja de ser eterno. Bendito sea el nombre del Señor, y pasa a ser un ser mortal. Ya que cumple un periodo de tiempo sobre esta tierra y después, ¿verdad?, es tomado del polvo de la tierra donde fue tomado y vuelve al mismo
polvo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Entonces, esta maldición, ¿verdad?, de la muerte cae sobre el hombre por causa del pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. El mismo pecado que trajo la muerte trajo también la separación de Dios. ¿Ya? Entonces dice, se tornó necesario entonces la asistencia de un otro lugar, el lugar de los muertos, dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá, verdad? Una vez que el hombre, ¿verdad?, peca, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad?, el hombre pasa a morir. ¿Ya? Pasa a morir, pero lo que no muere, ¿verdad?, es su alma. ¿Ya? La palabra muerte, ¿verdad?, en hebreo, ¿verdad?, quiere decir separación. ¿Ya? Por eso es que cuando la persona muere, ¿verdad?, se separa el alma, el espíritu, ¿verdad?, y salen del cuerpo. Y el cuerpo queda muerto. Ahora, antes de la cruz de Cristo, ¿verdad?, desde Adán, ¿para dónde iban las personas, ¿verdad?, que morían? ¿Ya? Siempre el ser humano, como dije anteriormente, ¿verdad?, ha tenido la fascinación, ¿verdad?, de saber qué pasa. Y han creído en el más allá. Eso lo vemos, ¿verdad?, en los propios egipcios, que construían tremendas, ¿verdad?, pirámides y enterraban a sus muertos, ¿verdad?, con ¿cuánto se llama? Con esclavos, con tesoros, con barcos para la otra vida. Bendito sea el nombre del Señor, con sirvientes. O sea, el hombre siempre creyó en la vida en el más allá. ¿Ya? Pero en la Escritura que nos revela, ¿verdad?, y nos muestra qué pasa con el hombre en el más allá. ¿Qué pasaba con las personas que morían antes de la cruz, antes que Jesús viniese a morir en la cruz del Calvario? La Escritura nos revela, Jesús nos muestra aquí en la parábola, ¿verdad?, del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro, como dicen algunos ahí, entre ellos los testigos de Jehová, ¿verdad?, no es simplemente una historia. Jesús nunca iba a inventar, ¿verdad?, historia de cosas que él no haya vivido o visto como Dios. Alabado sea el nombre del Señor, recuerden que él es Dios. ¿Ya? Jesús hablaba de cosas que él había visto y vivido. ¿Ya? Y él conocía esta realidad, ¿verdad?, de la parábola del rico y Lázaro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba con las personas que morían antes de Cristo? La palabra del Señor nos muestra, y que leíamos, ¿verdad?, que se iban a un lugar llamado el seno de Abraham. ¿Ya? Ahí iban, ¿verdad?, y estaban, ¿verdad?, durante un tiempo. O sea, el paraíso antes de la cruz estaba, ¿verdad?, en el lugar conocido como Sheol. Hay dos palabras, ¿verdad?, ya que se definen como habitación de los muertos, que son, ¿verdad?, Sheol, ¿ya?, y Keber, bendito sea el nombre del Señor, son palabras, ¿verdad?, hebreas. ¿Ya? La palabra Sheol, ¿verdad?, quiere decir habitación de los muertos. ¿Ya? No tiene nada que ver con sepultura. Lamentablemente fue mal traducida, ¿verdad?, en la Reina Valera 1960, y en muchos lugares la encontramos como sepultura. Y no tiene nada que ver. La palabra Sheol, ¿verdad?, en hebreo quiere decir habitación de los muertos. La palabra, ¿verdad?, que se utiliza en hebreo, ¿verdad?, para sepultura, que es el lugar donde entierran, ¿verdad?, colocan el cajón, ¿verdad?, es Keber. ¿Ya? Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien. ¿Dónde están los muertos? Según la Biblia, el término original para el lugar de los muertos en hebreo es Sheol. Eso lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 2, verso 6. Job, capítulo 17, verso 13 al 16. ¿Ya? Y tenemos otros textos más. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, abran su Biblia, 1 Samuel 2, 6, para que vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Nos hablan sobre el Sheol, la habitación de los muertos. Dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Sheol y hace subir, dice. ¿Ya? Entonces, el Sheol, hermano, era la habitación de los muertos. ¿Ya? Y las personas que iban al Sheol, ¿ya?, a esta habitación de los muertos, ¿verdad?, también conocido en griego como, ¿verdad?, infierno, ¿ya?, o Hades, ¿ya?, porque esa es la palabra, ¿verdad?, para infierno en griego es Hades. ¿Ya? En el Nuevo Testamento se le llama Hades, ¿verdad? En el Antiguo Testamento es Sheol. ¿Ya? El Hades, ¿verdad?, o el Sheol estaba dividido, ¿verdad?, en dos lugares y separado por un gran abismo. ¿Ya? Estaba separado por un gran abismo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? En el lado, ¿verdad?, del infierno, ¿ya?, están los que murieron sin Cristo, los que murieron sin Dios, los impíos, ahí van, ¿verdad? La palabra del Señor dice, ¿verdad?, y nosotros leímos que murió el rico, ¿verdad?, el que disfrutaba de banquetes, que nunca quiso nada con Dios, y dice la palabra del Señor que fue sepultado.
nada más. Eso solamente dice. Posiblemente lo vienen a buscar demonios, ¿verdad? Y se lo llevaron para el infierno, donde dice que era atormentado por llamas de fuego. Para aquellos que dicen, ¿verdad?, que el infierno todavía no ha sido inaugurado. Bueno, Jesús estaba hablando ahí, ¿verdad?, de cosas que él ya había visto. O sea, lo que está contando él, ¿verdad?, eso ya se estaba viviendo en ese momento. Ya el rico estaba siendo, ¿verdad?, atormentado en el Hades, en el infierno. Mientras tanto, ¿verdad?, que cuando muere Lázaro, lógicamente muere primero, ¿verdad?, que el rico, por la vida que llevaba de pobreza, ¿verdad?, mala alimentación. Y recuerden ustedes que en los tiempos bíblicos también, ¿verdad?, la expectativa de vida era 40 años, ¿ya? A lo mucho 50, y quienes, pucha, eran bendecidos duraban 70 años, ¿ya? ¿Por qué? Porque la precariedad, ¿verdad?, de la alimentación, ¿verdad?, no es la que es hoy en día, ¿ya? Muchas enfermedades también, infecciosas, etc. Entonces muere Lázaro, ¿verdad?, y dice la Biblia que los ángeles de Dios lo vienen a buscar. Miren la diferencia. Lázaro muere, vienen los ángeles del Señor a buscarlo, el rico muere, ¿verdad?, y es enterrado. ¿Ah? Quiere decir, ¿verdad?, que cuando nosotros partamos de este mundo, ¿verdad?, cerremos nuestros ojos naturales a esta vida, ¿verdad?, y la abramos 5 minutos después o 3 minutos después, ¿verdad?, en la otra vida, van a ver, ¿verdad?, a los pies de nuestra cama, esperándonos ángeles de Dios para poder, ¿verdad?, llevarnos a la presencia del Señor. Entonces, Lázaro, ¿verdad?, es llevado a un lugar conocido como el seno de Abraham o paraíso, donde era consolado, dice. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí estaba Abraham. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. En este lugar, dice, posesión, es un lugar de posesión de plena conciencia. En un lado los justos gozan de felicidad y seguridad, y en un lugar llamado seno de Abraham o paraíso. Y en el otro extremo, los injustos, donde eran apremiados con sufrimiento. Ambos gozaban de plena conciencia. ¿Ah? O sea, en el Sheol, ¿verdad?, ya, tanto en el seno de Abraham como en el Hades, ya, ambos gozaban de plena conciencia, estaban conscientes. O sea, quiere decir que nosotros vamos a estar conscientes ahí, ¿verdad? Nos vamos a acordar, vamos a tener recuerdos, ¿verdad?, de nuestros familiares, porque lo vemos así, en la Escritura muestra que el rico, estando, ¿verdad?, siendo atormentado, ya, en el Sheol, ¿verdad?, o en el Hades, ya, dice la palabra del Señor que se acordó de sus hermanos que estaban vivos y le pedía a Abraham, ¿verdad?, que mandase a alguien a predicarle la palabra del Señor para que ellos no viniesen a ese lugar. Mire que las personas que están en el infierno, hermanos, quieren predicar, cosa que muchas veces nosotros no queremos hacer. ¿Ah? Quieren hablar del Señor para que las personas no se vayan a este lugar. Quieren tener que fuera una oportunidad, hermano, para poder salir de ahí, ¿verdad?, y poder predicarle la palabra del Señor a otras personas. Por eso no debemos, ¿verdad?, desaprovechar cada oportunidad que tenemos para hablar la palabra del Señor. ¿Ya? Él quería salir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dice a Abraham? No, le dice, tienen a los profetas, ¿ya? Tienen a los tejilín, ¿ya? Tienen la Torá, a Moisés, cuando habla de Moisés, ¿verdad?, tiene a los profetas, tiene a Moisés, se está refiriendo a Torá, se está refiriendo, ¿verdad?, a los primeros 5 libros de la Biblia. Cuando habla de los profetas, tiene a los profetas, se está refiriendo a los tejilín, ¿verdad?, a los profetas, a los neviín, perdón, neviín, ¿verdad?, a los neviín, tejilín viene siendo los salmos, ¿ya? A los neviín, a los profetas, ya que viene la palabra nevi, quiere decir profeta. Tiene a los profetas, tiene a Isaías, tiene a Jeremías, tiene a Amós, etc., ¿ya? Para que le hablen de este lugar, para que no vengan a este lugar, ¿ya? Entonces, vemos, ¿verdad?, que las personas tienen conciencia. Muy bien, dijimos entonces que antes de la cruz, las personas iban para un lugar, entonces, cuando morían, conocido como Sheol, que quiere decir habitación de los muertos. ¿Ya? No tiene nada que ver con sepultura la palabra Sheol. La palabra sepultura en hebreo, ¿verdad?, es Kever, ¿ya? Kever, ¿ya? No Sheol. Muy bien. Página 16. El traslado de los justos. Antes de morir por nosotros, Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerían sobre su iglesia. Mateo 16, 18. Esto nos muestra que los justos, a partir de los días de Jesús, no más descienden al Hades. Esto es para la división reservada allí para los justos. El cambio ocurrió entre la muerte y la resurrección y ascensión del Señor. Vea lo que dice el ladrón arrepentido. Bien, antes de entrar en este tema, quiero recordarle que el rico quiso salir, ¿ya?, a avisarle a sus hermanos, o que alguien saliera a avisarle a sus hermanos, ¿verdad?, que estaba siendo atormentado, pero Abraham le dijo que era imposible. Esto ya nos revela algo, nos enseña algo importante. Los muertos no penan, ¿ya? Las almas que van, ¿verdad?, al Hades, al infierno, o al paraíso de Dios,
ya no sales más de ahí. Pero pastor, ¿qué pasa con la divina, verdad? En el Antiguo Testamento, cuando el profeta Samuel fue, verdad, el rey Saúl, que estaba siendo atormentado, verdad, y que tenía que enfrentar una batalla el otro día con los filisteos, estaba preocupado porque Dios no le hablaba, y fue a consultar a una divina, dice, ¿ya? Y por medio de la adivinación, verdad, le trajeron, ¿ya? O de esta bruja le trajeron, verdad, al profeta Samuel, dice que vio al profeta Samuel. En la realidad fue el profeta Samuel que salió, ¿ya? Del Hades, ¿ya? Perdón, del paraíso, ¿ya? ¿Fue el profeta Samuel o fueron demonios? ¿Ya? La verdad es que son demonios, ¿no? Son demonios, ¿ya? Porque Satanás puede personificar, ¿verdad?, la voz y la apariencia de una persona y hablar de cosas que la persona vivió y que la persona que está recibiendo el mensaje, ¿verdad?, crea. Porque Satanás es mentiroso y padre de mentira, y los demonios también. Así que esas personas que consultan a los muertos, ¿verdad?, están siendo engañadas por demonios. Porque las almas de las personas no pueden salir, ¿verdad?, del Hades, ni del paraíso, para andar deambulando por ahí. ¿Usted me entiende? Amén. Entonces eso tiene que quedar, ¿verdad?, bien claro. Así que cuando usted, ¿verdad?, en la casa sienta ruido, sienta cosas que están penando, no están penando, son demonios y hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El traslado a los justos. ¿Qué pasó, verdad, entonces cuando Cristo muere? ¿Ya? ¿Qué pasa con Cristo? Dice la palabra del Señor que Cristo descendió a las profundidades. Así dice la Escritura. Vamos allá. Vamos allá. ¿Ya? Traslado a los justos. Efesios capítulo 4, verso 8 al 9. ¿Ya? Efesios capítulo 4. Vamos allá. Efesios capítulo 4, verso 8 al 9, dice así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que sino que también había ascendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice, ¿ya? Entonces dice la palabra del Señor que él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir eso? Jesús, ¿verdad?, desciende entonces, ¿verdad?, cuando Cristo muere, ¿ya?, y resucita, se levanta entre los muertos, ¿verdad?, desciende acá al paraíso, ¿verdad?, o al seno de Abraham, y toma a toda esta gente, ¿verdad?, que había muerto desde Adán, creyendo en Dios, ya, practicando la justicia, colocando su fe en Dios, ¿verdad?, y la traslada entonces ya debajo del trono de Dios, donde está actualmente, ¿verdad?, el paraíso. Por eso dice, llevó cautiva la cautividad. Descendió, ¿verdad?, a los lugares más profundos, ¿ya? Y llevó toda esta gente entonces que estaba acá en el Sheol, ¿verdad?, en el lado del paraíso o del seno de Abraham, ¿verdad?, los llevó debajo entonces del trono de Dios. Fue lo que le dijo, ¿verdad?, a ladrón. ¿Se acuerdan cuando le dijo el ladrón en la cruz, verdad? Ya, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ah? Le hizo la promesa, ya, a ese ladrón que se arrepintió a última hora, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. La misericordia de Dios. ¿Ah? Usted ve el amor de Dios. La persona puede arrepentirse en el momento de la muerte y Jesús le dice, ¿verdad?, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya el paraíso no está más, ¿verdad?, en el seno de Abraham, en el Sheol. Esto aquí está vacío ahora, ¿verdad? Ahora está debajo del trono de Dios, lo que nos muestra la Escritura. ¿Ya? No lo que dice el pastor Alejandro, sino que lo que nos muestra la Escritura. ¿Amén? Bien. Pablo también nos habla sobre el tercer cielo, donde vio el paraíso. 2 Corintios capítulo 12, vamos allá. 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4. 1 al 4. 12, 1 al 4. Dice, ciertamente Pablo dice, no me conviene gloriarme, pero vendrán las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco un hombre, dice, mire que Pablo era tan humilde, ¿verdad? Ni siquiera él decía, no, yo fui, ¿ya? Dice, conozco un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, dice. Si fuera el cuerpo no lo sé, dice, Dios lo sabe. Fue arrebatado, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. ¿Ya? O sea, él fue llevado al tercer cielo.
¿Por qué el tercer cielo? Hay tres cielos. Tenemos el cielo, ¿verdad? Material de las nubes. Segundo cielo, el cielo de las galaxias. Y después del cielo de las galaxias tenemos el tercer cielo, que es el cielo de los ángeles de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, donde habita Dios. Y ahí fue llevado Pablo. Dice que fue llevado al paraíso, donde vio cosas que Dios le dijo, no, estas cosas tú no las vas a revelar, no las vas a contar. Amén. Entonces, ahí van, ¿verdad? Ahora las almas. Todas las personas, hermanos, que mueren después de la cruz de Cristo, ¿ya? Y mueren en Cristo Jesús, esas personas se van al paraíso debajo del trono de Dios. Muy bien. Dice acá, la situación de los muertos que mueren sin Cristo. Para esto no hubo ninguna alteración, dice. Continúan aguardando su resurrección por ocasión del juzgamiento del gran trono blanco al final del milenio. Esta es conocida como la segunda resurrección, pues la primera ya fue efectuada por ocasión del arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Los injustos estarán separados de Dios, dice Lucas 16:23, Apocalipsis 26. Los injustos estarán reservados para el castigo eterno, 2 de Pedro 2:9. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. O sea, la situación de los injustos, ¿verdad? De las personas injustas no se ha alterado. No han resucitado, todavía no salen del Hades. Apocalipsis capítulo 20. Vamos allá. Verso 6. Dice: Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección, dice. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Ya? O sea, ¿qué va a pasar con estas personas, verdad, que están en el Hades actualmente? ¿Ya? Estas personas, verdad, después, verdad, de la venida del Señor, verdad, y al final del milenio, la última revuelta a Satanás, ¿ya? Dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, verso 11, que se va, ¿verdad?, a establecer el juicio del gran trono blanco. Esto va a ser al final del milenio, ¿ya? Se va a establecer el juicio del gran trono blanco, donde Cristo, ¿verdad?, ¿ya?, y Dios, ¿verdad?, van a juzgar a todas estas personas, ¿verdad?, el mal, los muertos van a ser devueltos, dice, ¿ya?, y van a resucitar solamente para ser condenados. Bendito sea el nombre del Señor, ¿ya? Esas personas van a resucitar solamente, ¿verdad?, para ser condenadas. Por eso dice, ¿verdad?, que bienaventurados los que participan de la primera resurrección, dice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la segunda resurrección, ¿verdad?, es para muerte y es para condenación. Por eso Juan dice, ¿verdad?, en Apocalipsis capítulo 20, verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, dice, miren lo que dice. Entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar ahí, verdad? Todas estas personas, ¿verdad?, van a resucitar solamente para ser juzgadas. Los libros van a ser abiertos. Hermano, yo he visto a veces en la iglesia, ¿verdad?, en alguna iglesia, obras, ya, alguna obra que han hecho los jóvenes, y la intención no es mala, hasta es buena, pero no es bíblico. Obras que han hecho, ¿verdad?, sobre el juicio del gran trono blanco, y muestran incluso hasta cristianos siendo juzgados por Dios, ¿verdad?, y buscándole el nombre en el libro. Eso no tiene nada que ver, hermano. Esto no es un juicio, ¿verdad?, para los cristianos. Los cristianos ya son salvos. ¿Ah? Amén. No tiene nada que ver con los hijos de Dios. Esto es un juicio, ¿verdad?, el juicio del gran trono blanco, donde van a ser abiertos los libros, ¿verdad?, tiene que ver única y exclusivamente con los impíos, que van a resucitar, ¿verdad?, del Hades, ¿ya?, simplemente para ser condenados por sus obras y por no estar escritos en el libro de la vida. Una vez que sean condenados, ellos van a ser lanzados al lago de fuego o al Jena, ¿ya?, juntamente, ¿verdad?, para vivir juntamente con el diablo, ¿ya?, el anticristo, el falso profeta, ¿verdad?, y dice que el infierno, el Hades, también fue lanzado al Jena, ¿ya?, o al lago de fuego para ser atormentado eternamente. Después de eso, ¿verdad?, bendito sea el nombre del Señor, la tierra va a ser purificada, ¿verdad?, y renovada por fuego, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, para que la gente que vive acá en la tierra, ¿verdad?, haya un nuevo inicio. Ya después no haya más revuelta, ¿ah?, no haya más pecado, no haya más maldad en los corazones. La tierra va a ser purificada por fuego, como lo fue, ¿verdad?, en el inicio, ¿verdad?, con un agua de diluvio,
pero después va a ser purificada con fuego. Así lo dice la palabra del Señor. Amén. Que va a ser purificada con fuego y nosotros vamos a vivir con Dios eternamente. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Hemos entonces llegado hasta aquí. Y sin antes también hacer mención, ¿verdad?, de alguna doctrina herética, ¿verdad?, que han salido, ¿verdad?, por parte de la Iglesia Católica, que hablan acerca del limbo, del limbus patrum, ¿ya?, o del purgatorio, donde los muertos posiblemente, ¿verdad?, que mueren, después que mueren, ¿verdad?, van a un lugar, ¿verdad?, que queda a orillas del infierno para purgar los pecados. Y si se le hace una misa, ¿verdad?, entonces las personas pueden salir de ahí. Es una mentira. ¿Ya? No existe el purgatorio. ¿Ya? La Escritura en ninguna parte de Génesis y Apocalipsis, ¿verdad?, nos habla del purgatorio. El purgatorio fue algo inventado, ¿verdad?, por la Iglesia Católica desde la época de Lutero para poder, ¿verdad?, sacarle plata, dinero a las personas, ¿verdad?, y jugar con las emociones, los sentimientos muchas veces de las personas, porque perder un ser querido es terrible, y más saber que se fue al infierno. También inventaron la doctrina del limbus patrum, ¿ya?, que quiere decir, ¿verdad?, un lugar donde iban los niños que no eran bautizados, ¿verdad?, por la Iglesia Católica, ¿ya? Morían moros, como decían. El limbus patrum tampoco existe. El propio, ¿verdad?, Papa, que antecedió, ¿verdad?, el Papa ahora Francisco, ¿verdad?, Benedicto XVI, parece que a todo esto un gran teólogo, ya reconoció, ¿verdad?, que la doctrina del limbo, ¿verdad?, y la doctrina, ¿verdad?, del purgatorio no eran reales, no existían. Amén, porque no tienen sustento bíblico. Entonces eso es importante para que nosotros, ¿verdad?, lo entendamos y usted también pueda compartirlo con aquellas personas que creen en esto. Amén. Que el Señor le haya bendecido grandemente. Espero que usted haya comprendido, ¿verdad?, y aprendido a través de este estudio de escatología bíblica. Después voy a estar haciendo una grabación más de cerca, ¿verdad?, de este mapa, para que ustedes puedan ir, ¿verdad?, entonces ir localizando las dispensaciones, ¿verdad?, y los distintos eventos que van a ocurrir al final de los tiempos. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.